Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar con ustedes hoy, porque tenemos un tema que honestamente, ha estado rondando las redes sociales y los corazones de muchos de ustedes como una brisa fresca y sorprendente. Hoy vamos a hablar de un evento que, si realmente sucedió como muchos rumores sugieren, lo cambió todo. Prepárense para un viaje por los detalles inesperados que, según parece, rodearon la supuesta boda sorpresa de Can Yaman y de Method Demir. Y antes de que nos sumerjamos en este torbellino de especulaciones y posibles verdades, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban al canal. Es gratis, nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles todo este contenido exclusivo y, lo más importante, no se perderán ninguna de nuestras próximas aventuras. Hagamos comunidad. Ahora, vayamos al grano, ¿verdad? Can Yaman y The Method Demir. Dos nombres que cuando se juntan incendian Internet. Los recordamos por su química innegable en Erkencicus, esa serie que nos robó el corazón a tantos. Desde entonces los fans hemos estado soñando, deseando, y sí, especulando sobre si su relación en la ficción trascendió a la vida real. Y ahí es donde entran los rumores de esa supuesta boda sorpresa. Una boda sorpresa. Imaginen la escena. De repente, sin previo aviso, ¡zas! ¿Casados? Pero fue así. ¿Qué detalles, qué fragmentos de información, qué y si fueros se han tejido en torno a esta idea? La narrativa principal que se ha barajado es que tras un periodo de idas y venidas, de rumores de ruptura, de supuestas reconciliaciones, Can y Demet habrían decidido dar un paso definitivo de una manera mucho más íntima y discreta de lo que nadie esperaba. Piensen en esto, no hubo alfombra roja, no hubo invitados famosos a montones, no hubo un despliegue mediático digno de una superproducción. La idea es que fue algo muy, muy personal. Algo para ellos dos, quizás con un puñado de sus seres más queridos. Y ahí es donde reside la intriga, ¿no creen? ¿Por qué el secretismo? ¿Por qué esa evasión de los focos? Uno de los detalles que más ha alimentado esta especulación es, precisamente, la ausencia de confirmación oficial, pero al mismo tiempo, la persistencia de ciertas pistas. A veces son pequeños gestos, son comentarios crípticos, son cambios sutiles en la forma en que se refieren el uno al otro en entrevistas o en redes sociales. Se dice que la decisión de una boda sorpresa podría haber sido impulsada por el deseo de proteger su relación de la presión mediática y del escrutinio constante al que están sometidos. Ambos son figuras públicas de talla mundial, y cada paso que dan, cada relación que tienen, es analizada al milímetro. Tal vez para ellos casarse en secreto fue una forma de reclamar un espacio propio, un momento que fuera verdaderamente suyo, lejos de las cámaras y de las expectativas externas. Imaginemos la logística de algo así. Si realmente ocurrió, ¿dónde podría haber sido? En un lugar exótico, lejos de las miradas indiscretas. O quizás en un rincón íntimo de su ciudad natal, rodeados de los olores y las memorias que los vieron crecer. Los rumores a menudo señalan a lugares tranquilos, tal vez una pequeña villa italiana, o incluso una ceremonia muy privada en Turquía, pero en un entorno rural, lejos del bullicio de Estambul. La idea de una boda en un jardín secreto, a la luz de las velas, con música suave y los votos más sinceros, es casi poética. Y si fue así, la ausencia de detalles sería precisamente el detalle más importante. Otro punto clave en esta historia es la supuesta ausencia de testigos famosos. Si bien ambos tienen un círculo de amigos y colegas muy conocido, la idea de una boda sorpresa implicaría que solo los más cercanos y de absoluta confianza habrían estado presentes. Esto añadiría una capa de autenticidad, de conexión genuina a la ceremonia. No se trataría de un evento social, sino de una unión profunda entre dos almas. Y la forma en que esta noticia, o mejor dicho, este rumor, se habría filtrado de manera fragmentada, a través de anécdotas contadas por personas cercanas pero no identificadas directamente, le da un aire de misterio casi de película. Pero, ¿qué sucedió exactamente para que esta idea cobrara tanta fuerza? Se habla de cambios en sus vidas, de un aparente deseo de sentar cabeza, de priorizar lo personal sobre lo profesional, al menos por un tiempo. Tras años de intensas carreras, de giras promocionales, de rodajes agotadores, es natural que uno anhele un poco de paz, un poco de estabilidad. Y para algunas personas, esa estabilidad se encuentra en la unión con la persona amada. Tal vez un día, ambos se miraron y dijeron, es ahora. Hagámoslo. A nuestra manera. Y aquí viene la parte que a muchos nos deja pensando,
¿qué tipo de detalles inesperados podrían haber cambiado todo? Quizás no fue un anillo de diamantes gigante lo que selló el pacto, sino un objeto simbólico, un recuerdo compartido. Tal vez el vestido de Demet no fue un diseño o de alta costura, sino algo sencillo y personal, hecho por una amiga o incluso por ella misma. Y para Khan tal vez su traje no fue un smoking impecable, sino algo más casual pero lleno de significado. La belleza de una boda sorpresa, si es que lo fue, radica en su autenticidad, en su capacidad de despojarse de las convenciones y centrarse en la esencia del amor. La reacción de sus seguidores, como era de esperar, ha sido una mezcla de euforia, incredulidad y una profunda admiración por la discreción. Muchos han expresado su deseo de que si la boda ocurrió, sea un reflejo de su felicidad y de su amor verdadero, y no una estrategia de marketing. Y es ahí donde debemos poner el foco, ¿verdad? Al final del día, más allá de los rumores y las especulaciones, lo que todos deseamos para ellos es que sean felices. Que su vida, ya sea juntos o por separado, esté llena de alegría y realización. Pero volvamos a los detalles que cambiaron todo. Podría ser que uno de ellos tuviera dudas de último momento y el otro, con un gesto tierno y convincente, lograra disiparlas. O tal vez fue una decisión conjunta, tomada en un momento de profunda conexión, donde se dieron cuenta de que no podían imaginar un futuro el uno sin el otro. La belleza de lo inesperado es que rompe los esquemas, nos saca de nuestra zona de confort y nos recuerda que la vida está llena de sorpresas, tanto en la ficción como en la realidad. Pensemos en las repercusiones. Si esta boda sorpresa hubiera sido confirmada, ¿cómo habría afectado sus carreras? Habría generado una nueva oleada de interés por parte de los medios de comunicación turcos e internacionales. Se habrían convertido en la pareja de moda, en un referente de amor discreto y moderno. Es fascinante imaginar cómo un evento así podría remodelar la percepción pública de dos estrellas de su calibre. Además, la narrativa de la boda sorpresa también encaja a la perfección con la imagen que muchos tienen de Can Yaman como un hombre impulsivo pero apasionado, y de Demet Özdemir como una mujer más reservada pero igualmente determinada. Quizás fue Can quien propuso la idea con esa chispa que lo caracteriza, y Demet, tras un momento de reflexión, aceptó con una sonrisa cómplice. O quizás fue un plan urdido juntas, una aventura que decidieron emprender para darle un giro inesperado a sus vidas. La falta de fotos oficiales, la ausencia de comunicados de prensa, todo eso contribuye a la leyenda. Se convierte en un cuento que se narra en susurros, en un secreto compartido por aquellos que siguen de cerca sus vidas. Y es precisamente esa aura de misterio lo que hace que la idea de una boda sorpresa sea tan atractiva. Nos invita a imaginar, a crear nuestras propias versiones de la historia. Y aquí viene la pregunta del millón, ¿realmente sucedió? Los medios de comunicación a menudo sensacionalizan los rumores, y en el mundo del espectáculo, la línea entre la realidad y la especulación puede ser muy delgada. Sin embargo, la persistencia de estas historias, y la forma en que capturan la imaginación de los fans, nos dice algo. Nos dice que hay un deseo colectivo de ver a estas dos estrellas juntas, felices y quizás, de que su historia de amor tenga ese toque romántico y un poco rebelde que tanto nos gusta. Quizás, solo quizás, la boda sorpresa fue un evento tan íntimo y discreto que pasó desapercibido para la mayoría, pero significativo para ellos. Tal vez fue una ceremonia civil sin grandes aspavientos, o una celebración privada en un lugar remoto. Y la noticia, si es que la hubo, se filtró de manera orgánica, a través de conocidos, de comentarios casuales que alimentaron la llama de la especulación. Lo importante y lo que debemos recordar al final de todo esto, es que el amor tiene muchas formas. Y si Can Yaman y Demet Özdemir decidieron unir sus vidas de una manera que los hizo felices, que los hizo sentir seguros y protegidos, entonces eso es lo que verdaderamente importa. Los detalles inesperados, la ausencia de publicidad, la discreción, todo eso no hace más que añadir un halo de romanticismo a una historia que ya de por sí tiene todos los ingredientes para cautivarnos. Así que, mis queridos seguidores, hemos navegado por el intrincado mundo de los rumores, de las especulaciones y de los posibles detalles inesperados que rodearon esa supuesta boda sorpresa de Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos imaginado escenarios, hemos analizado las posibles motivaciones y hemos llegado a la conclusión de que, más allá de las confirmaciones o negaciones, lo que realmente importa es la felicidad de las personas que admiramos. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje. Me encanta poder compartir estas historias con ustedes y conocer sus opiniones. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes.
¿Creen que esta boda sorpresa realmente ocurrió? ¿Cuáles creen que fueron esos detalles inesperados que lo cambiaron todo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos a todos. Y si disfrutaron de este vídeo y les gusta nuestro contenido, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.